Un fin de semana más te brindo la épica historia del herrero legendario. Así que ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta del vídeo. Recordemos que en el capítulo anterior, nuestro protagonista regresó a la forja después de visitar al rey de la tribu del Mal de Ojo. El interior de la herrería de Reinhardt está sumamente animado tras el regreso de Grit. Los herreros están emocionados por poder trabajar en la herrería privada de su majestad. Mientras que el anciano Khan revisa los materiales que trajo Grit, analiza que esta cosa llamada Orbe del Dragón de la Luz es realmente pesada y se necesitará una gran habilidad y tiempo para refinarla. Es aquí que el sistema nos muestra las características del Orbe del Dragón de la Luz. Debido a su caótica habilidad de furia, al refinarse con otros minerales, amplifica en grandes sus rasgos naturales. Si un humano toca este mineral, pierde la cordura, por lo que solo personas especiales pueden manipularlo. Se requiere extrema precaución. Grit piensa que tal y como esperaba de Khan, sigue siendo tan fiable como siempre. Un herrero de alto rango se habría visto afectado por la furia del mineral, pero, al ser un herrero de rango maestro, Khan lo maneja fácilmente. Se dirige a todos para revelar que estos minerales fueron extraídos del nido del dragón de la luz Nebartán. Los herreros se sobresaltan al descubrir que estos materiales se obtuvieron del nido de un dragón. Se nos muestra el hierro del dragón de la luz, que debido a su caótica habilidad de crecimiento, se duplica cada 10 días. Es tan duro como el hierro negro, pero mucho más difícil de refinar. Anteriormente se referían a Nebartán como el dragón de mente, pero el manga también se refiere a él como dragón de la luz, así que este es el mismo material que nos presentaron hace unos capítulos. El anciano Khan revela que el hierro del dragón de la luz tiene la propiedad de multiplicarse infinitamente, lo cual deja incrédulos al resto de herreros, ya que esto significaría que nunca se quedarán sin recursos. El protagonista les aclara que, desgraciadamente, una vez procesado en herramientas, el volumen sigue duplicándose, por lo que se vuelve un material inutilizable, pero gracias a esta piedra del dragón de la luz, evitarán este contratiempo. Les pide a los chicos recordarlo bien, y una ventana nos muestra la descripción de la piedra del dragón de la luz. Debido a su caótica habilidad de supresión, es un material muy suave, pero cuando se refina con otros materiales, elimina sus características naturales. El prota declara que a partir de ahora usarán estos minerales para hacer el set de Grit. Menciona que los herreros son la fuerza del reino Overgear, así que espera que hagan su mejor esfuerzo. Los presentes gritan que obedecerán las órdenes de su majestad. 15 días después de que los herreros fueran convocados, el protagonista concedió su gracia de herrero no únicamente a Khan, Smith y Rector, sino que también a los otros 22 que ahora pueden completar el set de Grit. Con esto, convertirse en la mejor nación herrera del continente occidental es algo seguro. Pero ahora el mismo protagonista es el problema. Al protagonista tan solo le quedan los restos de los huesos y la piel de la gran demonio Belial después de fabricar los regalos de los miembros fundadores. Necesita un arma nueva, y como ahora puede usar tanto el casco como la corona, se enfocará en forjar una corona de alto rendimiento. Aunque solo obtuvieron 7 orbes del dragón de la luz, los cuales amplifican las propiedades del resto de materiales, Grit confía que con esto puede aumentar enormemente el calor y la energía demoníaca dentro de los huesos y el cuero de Belial. La nación Overgeared sigue siendo pequeña, así que tienen muchos enemigos potenciales. Necesitan un aspecto imponente para que no se atrevan a menospreciarlos. Por esta misma razón, el protagonista decide que esta vez fabricará una espada mágica, y una corona para que nunca se atrevan a ignorar al rey de los chetados, forjará una silueta más demoníaca que los mismísimos grandes demonios. El protagonista ya se lo imagina, su espada tendrá una gema roja de sangre como un ojo deslumbrante en el centro y una guarda con forma de murciélago terrible. Por su parte, la corona será afilada y de aspecto brutal. De fondo, el anciano Khan duda de que eso sea una corona. Se dirige a su majestad para comentarle que deben forjar el hierro del dragón de la luz y la piedra del dragón de la luz, en una proporción de 2:1 para que sean utilizables. Es decir, el hierro del dragón de la luz se seguirá multiplicando, pero pregunta para saber cómo obtendrán más piedra del dragón de la luz. Grit le recuerda al anciano cómo le dijo que le hablara de forma más informal cuando no estén en público ya que han sido amigos por muchos años. Khan aprecia este detalle, pero responde que le basta con estar con alguien a quien respeta. Volviendo con el tema principal, el protagonista responde que él también ha estado pensando en este problema. Por el momento ha enviado a más mineros al nido del dragón, pero si la mina se queda sin piedras del dragón de la luz, estarán en problemas. Supone que no pueden hacer nada y tendrán que buscar otros materiales con las mismas propiedades. Esta respuesta deja pensativo al anciano Khan,
Pero al fijarse mejor en lo que tiene enfrente se le ocurre la brillante idea de fabricar un martillo y un yunque con la piedra del dragón de la luz. Cree que las habilidades de supresión de la piedra de la luz y el crecimiento del hierro del dragón de la luz podrían manifestarse también en las herramientas que fabriquen con ellas. El herrero legendario reflexiona que la idea de utilizar herramientas con la habilidad de supresión para controlar el crecimiento del hierro del dragón de la luz podría funcionar en la teoría. Agradece al anciano, sumamente emocionado, y es que esta podría ser la única manera de controlar el hierro del dragón de mente de manera infinita. El protagonista está sumamente feliz de tener a su lado a un NPC que crece con los jugadores y los ilumina. Choca las manos con el anciano Khan para felicitarlo por la idea y propone poner en práctica la idea de inmediato. Como la piedra del dragón de la luz es un material blanco y maleable, será sencillo reforjarlo con hierro negro y convertirlo en un martillo y un yunque. Grid agradece tener al anciano de su lado, ya que sin él no sería quien es hoy en día. La noche pasó volando en la herrería de Reinhardt, y en su interior una ventana felicita al protagonista por haber creado con éxito un objeto. Los herreros lucen verdaderamente agotados, pero han conseguido crear un martillo del dragón de la luz negra de grado épico y un yunque del dragón de la luz negra, también de categoría épica. Hechos de hierro negro, los vuelven lo suficientemente resistente como para templar la mayoría de los minerales sin problemas. Sin embargo, contiene una gran cantidad de piedra del dragón de la luz, por lo que su habilidad de supresión puede borrar la característica de los minerales. El herrero celebra que la idea haya funcionado tal y como predijo el anciano Khan. La habilidad de supresión ha quedado ligada en las herramientas. Decide probarlo de inmediato, utilizándolo sobre un casco de su conjunto de grid forjado con hierro de dragón de mente. Desgraciadamente, el sistema le informa de que ha fallado intentando suprimir la habilidad del hierro del dragón de la luz. A pesar de que no haya funcionado, el protagonista cree que el casco sigue cumpliendo su función a pesar de haber duplicado su tamaño, aunque el anciano Khan es más realista, y lamenta que esto es un fracaso. Grid lamenta que al final no vayan a poder suprimir las habilidades del hierro del dragón de mente con esto, pero de fondo, el anciano Khan sigue dándole vueltas a la idea, y cree que tal vez podrían usar el orbe del dragón de la luz en lugar de hierro negro, de manera que amplifiquen el poder de supresión de la piedra del dragón de la luz, usando la habilidad de furia que tiene el orbe del dragón de la luz. ¿Cree que de esta manera debería funcionar? Los hornos de la herrería vuelven a prenderse y nuestro protagonista grita que el anciano es todo un genio. Invertirá bien los pocos orbes del dragón de la luz que tiene para reforjar el martillo y el yunque. El tiempo vuelve a pasar volando en la herrería de la capital. Y esta vez el protagonista consiguió mejorar las herramientas al martillo del dragón de la luz de categoría única y el yunque del dragón de la luz, también de categoría única. Hechos de orbes del dragón de la luz, son extremadamente duraderos y pueden templar cualquier mineral. La habilidad de supresión de la piedra del dragón de la luz ha sido amplificada por la habilidad de furia del orbe del dragón de la luz. Gracias a esto, los rasgos de los minerales se borrarán incondicionalmente. El protagonista celebra que esto es impresionante. El aumento de la supresión elimina cualquier rasgo de los minerales. Elogia al anciano Khan porque su teoría era cierta, y ahora podrán producir objetos infinitamente con el hierro del dragón de mente. El anciano calcula que cada set de martillo y yunque necesita un orbe, por lo que ahora mismo solo pueden hacer un total de 7 sets. Es decepcionante, pero como solo tienen a 20 herreros disponibles, está bien por el momento. Grid razona que esto es cierto, además de que él pensaba en utilizar uno de los orbes para su espada mágica, así que realmente solo podrán hacer 6 juegos de yunque y martillo. Aún así, empezará su trabajo personal ahora, y Rector será enviado a la herrería de Reidan. El anciano Khan expresa que de todas formas pondrán en marcha los 6 equipos a máxima potencia para comenzar con la producción. Grid acepta y dejará la supervisión en manos de Khan. Le pide que por favor se cuide mientras trabaja. Grid consiguió aprovechar el hierro del dragón de mente infinito con las herramientas necesarias para controlarlo. Ahora los herreros de nivel alto podrán producir en masa su conjunto del set de Grid. Con todo esto listo, el prota puede decirle a la Well y comenzar con su complicada cadena de misiones. El herrero legendario levanta la mirada y confía en que la producción infinita de conjuntos de Grid será la mayor ventaja de su nación Overgeared. Después de esta escena, la historia continúa en otro lugar donde el sistema informa de que se ha creado una nueva misión nacional que consta de 21 etapas, llamada por la patria.
No hay límite de tiempo y los jugadores pueden abandonarla a la mitad. Para la primera etapa de la cadena de misiones de Por la Patria, los jugadores deben eliminar monstruos o grupos no autorizados que amenacen la seguridad de la nación Overgeared. Las recompensas son experiencia y oro. La segunda misión es cazar monstruos, o donar cierta cantidad de recursos obtenidos mediante el trabajo a Overgeared, o comprar una cantidad definida de artículos en las tiendas de la nación Overgeared. Las recompensas de esta misión también son oro y experiencia. En la tercera misión, deben cumplir los deseos de los residentes de Reinhardt y ayudarlos a vivir una vida más plena, y esta vez la recompensa de la misión es un arma de Grid producida en masa. Los jugadores se sorprenden al ver que apareció una misión en cadena, además de que la recompensa es un objeto del conjunto de Grid, pero al revisar, notan que con los niveles monstruosos y los requisitos de donación, se necesitará ser al menos de nivel 180 para intentarlo. Los chicos añaden que la misión tiene 21 etapas, si incluso las primeras misiones son así, de los 100.000 jugadores que tiene el reino Overgeared, aproximadamente solo unos 10.000 podrán superar esto. Aún así, los jugadores consideran que son misiones únicas que no se pueden conseguir en ningún otro lugar, ya que otorgan los raros objetos del herrero legendario Grid como recompensas, serían tontos si no lo intentaran. Una misión en cadena de 21 etapas que otorga un objeto del herrero legendario cada 3 etapas, con misiones que aumentan directamente la fuerza del reino Overgeared. La misión en cadena del reino Overgeared se convirtió instantáneamente en un tema candente y atrajo rápidamente a muchísimos jugadores, lo que significa que la nación Overgeared pronto alcanzaría un nivel de poder cercano al de los reinos NPC. Todo esto proviene de un hombre del que una vez se burlaban por ir demasiado chetado por sus artefactos, pero quien también demostró que su fuerza podía convertirlo en el centro del mundo. Aquel que hizo soñar a los jugadores con ser el segundo Xin Yu, el segundo Grid de Satisfy, aún no se había dado cuenta de que el hierro del dragón de luz tenía otro uso revolucionario. El protagonista regresaba al castillo pensando en que los recursos infinitos y la producción infinita fueron un logro increíble. Ahora es complicado, pero si los herreros y las herramientas siguen aumentando, podrían vencer al Imperio Saharan. Aunque se corrige rápidamente, la mayoría de los herreros de alto rango están en el Imperio Saharán, así que la mano de obra y los recursos son mayormente de ellos. El protagonista ahora es un rey, así que siempre debe evaluar cuidadosamente el Imperio, el mayor obstáculo de la nación Overgeared. Grid escuchó que el Imperio todavía los ve como pequeños y le duele en el orgullo, pero si bajan la guardia, le darán tiempo a Grid y a su nación para fortalecerse. Aún hay muchos enemigos más fuertes que el protagonista, así que primero necesita fabricar la espada mágica con los materiales de la gran demonio Belial. Dicen que el primer caballero de un solo dígito del Imperio es ridículamente poderoso. Grid escuchó que ni siquiera Kraugel puede vencerlo, y se pregunta qué clase de poderes esconderá. Ciertamente, el herrero legendario había olvidado que tenía cerca a uno de esos caballeros rojos, y Raidon duerme plácidamente, murmurando que es un importante caballero de un solo dígito. Una voz pregunta para saber si el señor Grid se encuentra aquí, y el herrero lamenta que lo llamen justo cuando planeaba desconectarse para descansar. Se trata del elfo Styx, quien actualmente es el director de la Academia Overgeared. Grid le pregunta si la academia va bien, y el elfo reflexiona en que Grid es una persona increíble por haberle convencido en ser un simple director de escuela cuando él es un gran sabio. El sabio Styx no puede simplemente ver al salvador de su vida, y la única esperanza de romper la maldición del archipiélago ve vagando de esta manera y revela que, mientras revisaba los registros del caído reino eterno, recordó repentinamente una información, así que vino. Después de la muerte de la gran demonio Belial, he estado observando tu camino. ¿Te preocupa que tus métodos de producción de equipo sean limitados?, preguntó el gran sabio. Incluyendo los 200 métodos de producción que Grid obtuvo o creó él mismo, tiene un total de 2080 métodos de producción. La mayoría los obtuvo de sus compañeros de gremio, pero aprender 2000 tipos de planos solo sería algo imposible para él. Mientras el protagonista pensaba en hacer una corona, se dio cuenta de que más de la mitad de los métodos de producción que posee son para armas y armaduras. Excepto por la corona de la luz, que dominó al máximo nivel de comprensión, el herrero legendario no puede hacer ni ropa ni coronas en absoluto. Viendo que el elfo le está preguntando esto cuando Grid está tratando de guardar lo máximo posible su habilidad de creación del herrero legendario, intuye que recibirá una misión. Styx menciona que él es un gran sabio precisamente porque tiene un conocimiento muy vasto. Nada más pronunciar estas palabras, Grid recibe una misión de avanzamiento de clase. Recoge nuevos métodos de fabricación, primera parte.
Aprendiste las habilidades de Padma de sus textos, así que, en comparación con tu habilidad, tu conocimiento aún es insuficiente. Para ampliar tu base en la herrería, debes aprender muchos tipos de artesanía. Sigue los consejos dados por el gran sabio, y aprende nuevos métodos de artesanía. Las recompensas de esta misión son 2 niveles: el método de fabricación de ropa interior, y el desbloqueo de la siguiente misión. Grit se emociona mucho al leer que recibirá 2 niveles y un método de creación, ya que sus misiones de avance de clase habían desaparecido después de obtener el alma de Bram. Aún así le cuestiona al elfo la razón por la cual debe ser específicamente ropa interior. Está hasta el culo de trabajo y no puede creer que el gran sabio quiere que haga ropa interior. El elfo responde que es algo muy importante. Grit grita que tal vez no en la vida real, pero aquí, la ropa interior es solo una cobertura. Revela que él ha estado utilizando la misma durante los últimos 9 años. Se trata de ropa interior simple que no tiene ningún efecto. El sabio Styx cree que los humanos son realmente divertidos, ya que Grit se había emocionado mucho, y al instante se ha enfadado. Grit responde que le duele la cabeza por los problemas del imperio, y ahora le están pidiendo que fabrique ropa interior. El elfo le pide que se calme, ya que entre los elfos ellos también tienen herreros y sastres. De hecho, hay un famoso maestro de ropa interior entre los sastres elfos. El sabio Styx revela de manera avergonzada que la ropa interior que ha estado usando en los últimos 613 años es obra de esa persona. Es excelente en ventilación y lo mantiene en perfectas condiciones. Le pregunta a Grit si acaso quiere echarle un vistazo. Aunque el herrero legendario prefiere que su amigo deje de lado estas cosas raras, lo que quiere decir el sabio Styx es que la ropa interior hecha por artesanos expertos puede tener grandes funciones, y la ropa interior está hecha de tela, naturalmente. Si el señor Grit fabrica ropa interior, significaría que aprenderá a manejar telas de primera calidad. Nuestro protagonista recuerda que no podía manejar la tela y por esta misma razón tuvo que gastar su creación del herrero legendario para crear la sudadera con capucha y la capa de Lantier. Pero si aprende a confeccionar armaduras de tela, podrá guardar los usos de su habilidad de creación del herrero legendario. Además de que todos los jugadores utilizan ropa interior, si puede añadir estadísticas a una ropa interior sin efecto significará aumentar la brecha de poder en un espacio completo para objetos. Entonces la cochina mente del protagonista piensa que podría hacer ropa interior para su esposa Irene, y también podría hacerla para Hisoka o Yura. El sabio Styx siente mucha curiosidad por los humanos al ver que Grit está poniendo una expresión tan juvenil, también lo sintió con los ciudadanos, y es que cree que el alma de los humanos es verdaderamente pura. El gran sabio le pide a su señor que vaya al norte gobernado por el duque Stein. Allí encontrará una pista para encontrar al maestro de la ropa interior. Al herrero legendario le desaparece su cansancio y se prepara para partir de inmediato hacia el norte, la tierra de partida. Grit confía en que con esta misión, su perspectiva artesanal aumentará e incluso lo ayudará a hacer la espada mágica. Grita que se convertirá en el mejor maestro de ropa interior del mundo. Pero de fondo el avergonzado sabio Styx le pide a su señor que mantenga su dignidad y no grite estas cosas a todo pulmón. En otro lugar, Rabbit informa de que la gente está diciendo que apareció un pervertido en la capital que corre por ahí gritando que es el maestro de la ropa interior. El estratega Lawel no sabe qué rayos significará eso. Dejamos el resumen por esta parte, pero aquí tienes la continuación para cuando se publique, y en este otro lado puedes suscribirte para no perderte las siguientes entregas. Muchas gracias por ver hasta el final.